La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa La Historia No Contada. Quiero hacer la aclaración porque me hicieron el comentario de que cuando grabo y hago estos programas en este aspecto de lo que es la guerra de 1846 a 1848, todas las batallas que existieron, como la que vimos de Carricitos, que es el origen a que según Polk le da pie a declarar ante el Congreso la necesidad de establecer la guerra contra México. Hubo un comentario por ahí muy cercano que me dijeron: vas a grabar siempre lo mismo, siempre lo mismo. Yo aclaro, si es que ya en más de 280 programas que llevamos de la historia no contada, donde se abarca banderas, armas, historia, de todo, cuestiones egipcias, cuestiones de alguna vez del Titanic, presenté los planos, vamos, lo más completo que puede ser este programa de, como lo dice, de divulgación histórica. Bueno, pues procuro por lo regular, obviamente no repetir. Si en algún momento, esa es la aclaración, ya grabé e hice algo sobre los niños héroes, sobre esta intervención norteamericana a nuestro país, es diferente lo anterior a lo de ahora. ¿Por qué? Simplemente por las fuentes. Esta fuente no se había dado a conocer, de donde estoy dando lectura. Y aparte de ello, con esto es dentro del marco de los 175 años de la gesta de esta guerra, que va a durar 3 años, pero el momento más álgido va a ser 1847. A lo mejor, si Dios me presta vida, dentro de 5 años que se cumplan los 180 años, habrá otras luces, habrá otras fuentes de información, y si vale la pena, lo hago. Pero si no, quede esto ya como antecedente histórico para lo que se va a celebrar en septiembre, que por lo regular ahí es Molino del Rey por el 8 de septiembre y el 13 de septiembre Castillo de Chapultepec. Bueno, todo lo que hay antes y lo que viene después, que casi no se habla de lo que viene después en 1848, pero aquí procuraremos hacerlo. Presentaré ya cuando abarquemos lo que es Chapultepec balas de época originales y la condecoración que muchos años después otorga a Estados Unidos a las tropas de invasión, retroactivas y post-mortem, esa condecoración que otorga Estados Unidos a sus tropas por haber invadido México del 46 al 48. Entonces, yo siento que quienes nos han seguido prácticamente cada programa, pues que no es lo mismo de lo mismo, siempre procuro y busco dar una información diferente, que no recibo ni un quinto por esto, que cuesta mucho el promover, el vender los libros que he realizado. Bueno, pues son fruto, sobre todo el de Apuntes Breves de la Historia de México, es fruto de este programa, y el de Breve Historia de la Educación, aparte de todas las publicaciones que tengo que ya no se reeditaron, pues son frutos de las investigaciones, y obviamente toco varios términos, varios temas, varias temáticas diferentes, hasta de mecánica automotriz con el boroscopio, que ya está el programa del boroscopio. Bueno, hacerlo lo más completamente posible para precisamente la investigación. Si ustedes quieren, desde trabajos escolares hasta trabajo de grado y de posgrado, pueda poder colaborar y participar de su historia, de esa investigación, de eso que
para lo cual se está haciendo esta producción, estos programas. Y en este caso, bueno, voy a presentar la segunda parte de lo que aconteció con Mariano Arista, Ampudia, en contra de Taylor, que es la segunda parte de las batallas o de la batalla de Palo Alto y Resaca de Guerrero. Voy a retomar un poquito de lo que dije en el programa anterior, en la primera parte, y de ahí voy hacia adelante. Habíamos dicho que se le había encomendado, dice así, dice, al darse cuenta el general Taylor de que la parte más débil del dispositivo era el flanco izquierdo, y a pesar de que ya era tarde, aproximadamente las 5 horas, lanzó su ataque. Al generalizarse el combate, el coronel Carrasco y la descubierta americana, y al darse cuenta el general Ampudia que la acción que se estaba realizando no era precisamente una escaramuza, sino un ataque en forma, le mandó decir al general Arista que ordenara el movimiento de la reserva, pues este se encontraba, o sea Arista, en su tienda de campaña escribiendo, con la creencia de que ese día y a esa hora avanzada los americanos no iban a atacar, y había nombrado al general Rómulo Díaz de la Vega para que estuviera al mando de las fuerzas ese día, cosa que no podía realizar, pues en un ataque de la caballería de Taylor contra las piezas de artillería mexicana que le habían detenido la marcha a Taylor hasta ese momento, había caído prisionero haciendo prodigios de valor. Esta es la segunda parte. El general Taylor, a pesar de contar con pocas horas de luz para atacar, arriesgó la acción y llevó a cabo el ataque principalmente por la izquierda mexicana. Dando pruebas de patriotismo, las tropas pertenecientes a las unidades de Tampico resistieron el ataque, en el que cayó herido el comandante Juan Mateos y murió el capitán Arana. En el programa anterior menciono la muerte de 2 capitanes, pero nada más doy el nombre de uno. Bueno, aclaro, así viene en el escrito que les estoy leyendo. Posiblemente al autor o a quien da fe de esto se le fue el nombre del otro capitán. Hago esa observación nada más. Y luego dice, nuevamente se organizaron pero el ataque de la artillería enemiga provocó más bajas. Sin embargo, estas fuerzas se reunieron con las compañías presidiales para efectuar la retirada. Había una batería mexicana de artillería que estaba efectuando sus tiros con gran eficacia. Por ello, el comandante norteamericano lanzó una de los escuadrones de dragones que formaban parte del segundo escalón para acallarla, habiéndolo logrado mediante una carga feroz en la que hubo varias bajas. Sin embargo, se siguió el cumplimiento de su misión. Precisamente en esta acción fue capturado el general Díaz de la Vega, comandante de la primera línea. Finalmente, el general Arista advirtió la situación y mediante un sinnúmero de actos de valor trató de organizar sus diezmadas fuerzas, pero no lo logró. El enemigo seguía en avanzada, debidamente apoyado por su artillería. Iba terminando con la poca resistencia que desesperadamente organizaba el general Arista. Las unidades que cubrían el flanco poniente de la posición mexicana, al ver la forma, cómo se desarrollaba la acción, se retiraron. Por consiguiente, la desorganización se contagió a las fuerzas de Oriente, las cuales se dispersaron en completo desorden. El primer regimiento de línea pasó el río Bravo hacia la retaguardia sin haber quemado un solo cartucho. Cuando el general Arista se dio cuenta de que ya no había nada que hacer y que la derrota estaba consumada, se dirigió hacia Matamoros cuando ya las sombras de la noche caían sobre el campo de batalla.
el paso del río Bravo por las fuerzas derrotadas se hizo desordenadamente por la desesperación de verse atacadas por las tropas de caballería de Taylor. Taylor lanzó en su persecución y viendo que hacían verdaderos estragos, muchos mexicanos se lanzaron al río y murieron ahogados. El general Arista pasó el río por la villa de Ampudia. El general Canales con su caballería lo hizo un poco más arriba. Los batallones activos de Puebla y Morelia, que días antes habían estado sitiando el fuerte Brown, cubrían el paso del río de las tropas en plena fuga. Por otra parte, los habitantes de las renacerías ribereñas, en la medida de sus posibilidades, apoyaron a los soldados mexicanos en desgracia. Las fuerzas mexicanas tuvieron las siguientes bajas: 6 oficiales, 154 de tropa, 4 jefes, 19 oficiales y 205 de tropa heridos, 3 oficiales y 156 de tropa dispersos o prisioneros, además del general Díaz de la Vega. Gran cantidad de material y equipo de guerra perdieron. El ejército del general Taylor, a su vez, solo tuvo 3 oficiales y 33 de tropa muertos y 2 jefes, 10 oficiales y 70 de tropa heridos. En la misma noche del 9 de mayo de 1846 se fueron incorporando los dispersos, quedando de inmediato acuartelados. Cabe hacer notar que esta batalla no se convirtió en derrota total, en virtud de que el general Taylor no supo o no quiso aprovecharse de la situación, pues solo se concretó a reorganizar sus tropas. El 10 de mayo, el general Arista reorganizó sus unidades en Matamoros, pues todavía continuaban llegando los dispersos. Pasó revista personalmente para infundirles valor y devolverles la confianza, tratándoles de levantar la moral. El día 11 de mayo se canjearon prisioneros y el gran número de heridos mexicanos fueron concentrados en los hospitales de Matamoros, que no se daban abasto para detenerlos. Pues ahí está el fin de esta crónica, precisamente de Palo Alto y Resaca de Guerrero, donde Arista y sus generales, el general Ampudia, el general de la Vega, pelean frente a frente con las tropas norteamericanas y sobre todo con las tropas, sobre todo frente a frente al general Taylor, que era una figura emblemática y lo sigue siendo en la historia de la milicia de los Estados Unidos. Con esto concluyo y doy paso precisamente a la batalla de Monterrey, que inicia así. Después de las acciones de Palo Alto y Resaca de Guerrero, el general norteamericano Zacharias Taylor cruzó el río Bravo y el 18 de mayo de 1846 se apoderó de la importante plaza de Matamoros, perdiendo así nuestro país para siempre el territorio de Texas. La división del norte, al mando del general Mariano Arista, se retiró hacia Monterrey con grandes pérdidas, procesando el gobierno central a este general por impericia en el mando y otros detalles. Sucediéndole en el mando el general Francisco Mejía. Este general más tarde sería relevado por el general Pedro Ampudia. Ambos generales, en su respectivo tiempo, se preocuparon por la fortificación de Monterrey de conformidad con los pocos medios que contaban. Los trabajos de organización del terreno y fortificación de la ciudad fueron llevados a cabo primordialmente por el batallón de zapadores, reforzados por unidades pertenecientes a la primera
brigada de la División del Norte y por la población común que con todo patriotismo dio su trabajo y sus propiedades para que dichos trabajos fueran los más completos posibles. Una vez que Taylor reorganizó su ejército en Matamoros, se dispuso a marchar sobre Monterrey con aproximadamente 425 oficiales y 6.200 soldados y 5 baterías ligeras. Su desplazamiento hacia Monterrey se caracterizó por la cantidad de destrozos en las propiedades de la población civil, así como sus vidas. Ya debido al odio engendrado por la guerra de Texas, los tejanos trataban de vengar las derrotas que habían sufrido hacía 10 años en manos del ejército mexicano, dejando el ejército americano un rostro de sangre, violaciones y robo por los lugares donde pasó. Además, Taylor tuvo serios problemas con sus tropas, principalmente las irregulares, no solo por las depredaciones que hacían, sino por la indisciplina, pues no respetaban las jerarquías de los cuadros de mando y además por su constante estado de ebriedad. El cuerpo del Ejército del Norte mexicano estaba organizado de la siguiente forma: general en jefe, general Pedro Ampudia; mayor general, general graduado, coronel José García Conde; comandante de ingenieros, capitán Luis Robles; comandante de la artillería, general graduado, coronel Tomás Requena. Tropas: primera brigada de infantería al mando del general graduado, coronel Simeón Ramírez; tercer regimiento ligero, coronel Nicolás Enciso; cuarto regimiento ligero, primer ayudante Prudencio Cerrato; batallón activo de Aguascalientes, primer ayudante José Ferro; segunda brigada de infantería al mando del general graduado, coronel Francisco Mejía; segundo regimiento ligero, coronel José M. Carrasco; sexto regimiento de infantería, comandante de batallón Juan Espíndola; décimo regimiento de infantería, comandante de batallón Manuel Montero; batallón activo de Querétaro, comandante de batallón José M. Herrera; tercera brigada de infantería al mando del coronel José López Uraga; cuarto regimiento de infantería, primer regimiento activo de México, teniente coronel Francisco Berra; tercer regimiento de infantería, teniente coronel Florencio Aspeitia; cuarta brigada de infantería al mando del coronel Nicolás Mendoza; primer regimiento de infantería, teniente coronel Gregorio Gelati; batallón activo de Morelia, teniente coronel Joaquín Orihuela; batallón activo de San Luis, comandante de batallón José Salazar; primera brigada de caballería al mando del general graduado, coronel Anastasio Torrejón; regimiento ligero, comandante escuadrón Mariano Velázquez; primero y séptimo regimientos, general Antonio M. Jauregui; octavo regimiento, segunda brigada de caballería al mando del general graduado, coronel Manuel Romero; tercer regimiento, regimiento activo de Guanajuato, coronel Mariano Moret; regimiento activo de San Luis, escuadrón de lanceros de Jalisco, comandante de escuadrón Juan N. Nájera; tropas encuadradas, artillería 27 piezas de diferentes calibres, batallón de zapadores, teniente coronel Mariano Reyes. El 21 de septiembre a las 7 de la mañana se inició el ataque de las fuerzas norteamericanas a la plaza de Monterrey. Las operaciones se dirigieron en un principio a cortar las comunicaciones con la ciudad de Saltillo y a atacar el fuerte de Tenería, que cubría la parte noreste y de más fácil acceso a la ciudad. Al mismo tiempo, el invasor lanzó una finta por la ciudadela, que era la posición mexicana más fortificada. Sin embargo, una carga de caballería del tercer regimiento al mando del teniente Joaquín Miramón, hermano
don Miguel Miramón, hizo que el invasor se retirara, pero no dio resultado debido a que fueron solo 50 jinetes los que la hicieron, pero al posesionarse los norteamericanos de unas cercas, los lanceros de Moreno ya no pudieron hacer nada. Los americanos, después de capturar el fuerte de Tenería, se lanzaron sobre el Fortín del Diablo y la Purísima. En estas acciones se distinguieron el tercer regimiento ligero del batallón de Querétaro y el batallón de Aguascalientes. En ese mismo día, el enemigo también atacó el fortín de la Federación, no obstante que la caballería mexicana quiso cerrarle el paso. Obstáculos en el terreno, ejercieron problemas en su empeño por lo debido a las muchas bajas que tuvo debido a la retirada. Al siguiente día, el 22 de septiembre, el invasor atacó el obispado, arrollando virtualmente a las tropas mexicanas. Ocupada esta posición y el fortín de la Federación, los norteamericanos cortaron la salida hacia Saltillo y por consiguiente quedó cortada la guarnición de Monterrey con el interior de la República. O sea, se corta todo tipo de comunicación. Monterrey lo dejan los gringos aislado. El 23 de septiembre, después de los acostumbrados reconocimientos que hacía el enemigo, y no obstante que en algún caso había fracasado en sus intentos de capturar nuestras posiciones, se lanzaron de nuevo al ataque, conquistando palmo a palmo el terreno. Al finalizar ese día, las Fuerzas Armadas Mexicanas solamente conservaban las manzanas que formaban el perímetro de la plaza principal y del mercado. Sin embargo, la situación del invasor no era buena, ya que estaban consumiendo sus provisiones. Las condiciones eran desfavorables, principalmente contra sus heridos, lo que hizo pensar a Taylor en levantar el sitio para el día 26 de septiembre. El día 24, cuenta el coronel Balbotín, que ambos jefes, Taylor y Ampudia, sin ponerse de acuerdo, mandarían respectivamente a un emisario para pedir una suspensión de armas. Los que se encontraron en el camino y que el americano más hábil que el nuestro se averiguó las intenciones y lo llevó hasta Taylor, quien, impuesto de lo que pedía el general Ampudia, se puso en su poder y exigió la capitulación inmediata de la plaza. Después de algunas conversaciones se llegó al arreglo de que las fuerzas mexicanas saldrían de Monterrey a tambor batiente y banderas desplegadas. Se le harían honores al pabellón mexicano al ser arriado en la ciudadela. Quedaron suspendidas las hostilidades por 7 semanas y se le concedió 6 días al ejército mexicano para evacuar la ciudad y para retirarse a Saltillo. Entre el 26 y el 28 de septiembre salieron las unidades mexicanas hacia Saltillo, evacuando Monterrey y dejando en pésimas condiciones a los heridos que no pudieron transportar con ellos. Pues amigos, amigas, esta caída de Monterrey fue dolorosísima, fue muy importante. Al final los gringos iban bajando, iban saliéndose con la suya cada vez más. Y en el siguiente programa es la batalla de la Angostura, que se lleva a cabo entre el 22 y el 23 de febrero de 1847. Una batalla importantísima, la batalla de la Angostura para nuestra historia. Y de ahí ya prácticamente van a bajar hacia la Ciudad de México, donde también tendrán resistencia los norteamericanos.
Hay también un movimiento el 9 de marzo muy especial, 9 de marzo del 47 en Veracruz. Hay otro movimiento también, lo que es Cerro Gordo, Veracruz, que ya en las otras partes donde han entrado los otros batallones en activo tuvieron intervención y por eso se mencionan, pero tenemos que ver lo que hay, lo que es Angostura, los hechos de Veracruz, Cerro Gordo, hasta llegar entre el 19 y 20 de agosto del 47 en la batalla de Padierna. Prácticamente llegando a Padierna, ya la ciudad está a punto de ser vencida, a punto de caer. Pero bueno, ahora sí que vamos a decirlo así, no que lo otro o lo que les he hablado no sea bueno. Viene lo bueno cuando entran las tropas norteamericanas a la Ciudad de México y entrando a Chapultepec, a la crónica de Chapultepec, ahí les expondré balas de época. Por el favor de su atención, amigos, amigas, muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.